La historia de Balaam y su asna es un relato poco común, pero que ha trascendido en el tiempo y nos enseña sobre la obediencia y la intervención divina a través de formas inimaginables. Empecemos. El pueblo de Israel, guiado por Moisés, ya llevaba varios años atravesando el desierto hacia la tierra prometida. Balaam era un hombre que vivía cerca del camino por el cual el pueblo de Israel debía pasar para llegar a la tierra prometida, y su historia está en el libro de Números, capítulos 22 y 23. El comportamiento de Balaam es muy extraño y complejo, ya que a veces parecía servir como profeta de Dios, pero sus acciones demostraban lo contrario. En el tiempo de Balaam, los israelitas guiados por Moisés avanzaban con paso firme hacia la tierra prometida, donde derrotaban a cual enemigo se les presente. Pero la victoria más sonada fue la de la batalla contra el rey de Arad y los amorreos. Esta victoria dejaba el campamento de Israel muy cerca de las tierras de Moab. Balac era el rey de Moab. Atemorizado por las victorias de los israelitas, vio que no les podría hacer frente en una batalla convencional, así que decidió tomar medidas drásticas para proteger a su pueblo. Balac envió un mensajero a donde un profeta no israelita que vivía dentro de la región. Este profeta era Balaam, de quien hablamos hace un rato. El mensajero llegó hasta la casa del profeta, junto con una comitiva digna de un rey rico, y descargó muchos regalos para Balaam. El mensajero se acercó a Balaam y le dijo que la guerra contra los israelitas era imposible de ganar en el campo de batalla, ya que eran mucho más fuertes que el rey Balac y su ejército. Balaam no tenía muy claro qué tipo de ayuda le estaba pidiendo el mensajero. Entonces el mensajero lo miró y le dijo de forma directa que el rey había solicitado que use su poder maldiciendo a los israelitas, algo así como un hechizo maligno, y que a cambio lo haría rico. Balaam quedó atónito ante el mensaje del rey. Recordemos que en esa época los profetas tenían escasos recursos, y si ya de por sí ya era complicado vivir en el desierto, a eso debía sumarse la pobreza. Por lo tanto, la propuesta no desagradó a Balaam, así que le pidió al mensajero que al día siguiente le daría la respuesta, lo que le daría tiempo para pensarlo y también consultárselo a Dios. La Biblia no da muchos detalles sobre el pasado de Balaam. Recordemos que él no era israelita, él era de Petor, una ciudad en la región de Mesopotamia. Por lo tanto, no queda muy claro en el relato bíblico cómo Balaam se había convertido en profeta, y mucho menos qué había hecho para que el mismísimo rey de Moab recurra a él por ayuda. En la Biblia, en el libro de Números, capítulo 24, versículo 1, nos da a entender que Balaam también sabía usar brujería. Es por esto que al inicio de este video te dijimos que el comportamiento de este profeta era muy extraño, ya que los profetas de Dios no practicaban hechicería. Pero lo que sí está claro es que el rey de Moab tenía la convicción de que Balaam tenía el poder para maldecir al pueblo de Israel. Volviendo a la historia de Balaam, esa noche él oró y le preguntó a Dios si debía maldecir al pueblo de Israel antes de la batalla. Dios le respondió de manera rotunda, diciéndole que no debía maldecir al pueblo de Israel, ya que eran un pueblo bendecido por él, y que además no debía irse con los hombres de Moab. Al amanecer, Balaam habló con el mensajero y le dijo que él no iba a maldecir al pueblo de Israel. El mensajero regresó al palacio y le comunicó al rey la decisión del profeta. El rey Balac, contrariado por la decisión que había tomado Balaam, preparó una oferta aún más tentadora y volvió a enviar al mensajero, pero esta vez también enviaría a los príncipes de Moab en una gran comitiva a la casa de Balaam. Balaam quedó sorprendido cuando vio llegar al mensajero acompañado de los príncipes, lo que lo hizo pensar que esta vez la oferta por maldecir a Israel era aún más tentadora, por lo que se adelantó y les dijo que aunque le ofrezcan llenarle la casa con oro, él no iba a maldecir al pueblo de Israel. La comitiva junto con los príncipes regresaron al palacio y le dieron la negativa al rey. Sin embargo, Balac era un rey muy tenaz, y consciente de que la batalla contra los israelitas era inminente, mejoró una vez más la oferta y envió por tercera vez a los mensajeros junto con los príncipes a la casa de Balaam.
La comitiva llegó a casa de Balaán y le presentaron la nueva oferta del rey por maldecir a Israel. Pero esta vez la oferta no solo incluiría muchísimo oro y plata, sino también títulos y honores en el reino, mismos que Balaam recibiría inmediatamente si se iba con ellos, en ese momento, al campo de batalla, a maldecir a Israel. Esta nueva oferta convertía a Balaam en el hombre más rico y poderoso del reino, únicamente por debajo del rey. Balaam recordó por un momento que la instrucción de Dios no solo era no maldecir al pueblo de Israel, sino que además no debía irse con los moabitas. Quizá Dios conocía el corazón de Balaam y por ese motivo le dio esas dos instrucciones. Sin embargo, esta suculenta oferta caló profundo en las convicciones y en la fe de Balaam, y finalmente accedió a maldecir a Israel a cambio de grandes riquezas y poder. Así que Balaam tomó su asna y se fue con los moabitas a maldecir a Israel al campamento de Moab, cerca del campo de batalla. Sin embargo, durante el camino, un ángel de Dios, con una espada en la mano, estaba a un lado del camino, pero únicamente el asna de Balaam lo podía ver, por lo que el asna estaba aterrorizada y no quería avanzar por ese camino, lo que hizo que Balaam se retrasara y prácticamente quedara rezagado en el camino montañoso. Balaam no veía al ángel en el camino, él solo veía que el asna no quería avanzar. En ese momento, él estaba tan cegado por la codicia y el poder que su deterioro espiritual hacían que su asna sea espiritualmente más receptiva que él. Balaam ni siquiera trató de entender lo que le pasaba al asna, sino que la empezó a golpear para que siga su camino. El asna avanzó lentamente muy golpeada, pero más adelante el ángel se volvió a aparecer a un lado del camino, y el asna se echó en el piso debido al miedo que le causaba. Una vez más, Balaam no lograba ver al ángel, sino que únicamente veía al asna echada que no quería avanzar. Balaam una vez más golpeó al asna, hasta que del dolor el asna se levantó y avanzó. Sin embargo, más adelante, el camino se hacía muy estrecho por una montaña, y el ángel de Dios nuevamente se puso a un lado de ese estrecho camino. Al verlo, el asna sintió tanto miedo que se movió para atrás de golpe y apretó el pie de Balaam contra la pared de la montaña. Balaam estalló en ira, tomó un palo y empezó a golpear brutalmente al asna. Entonces Dios abrió la boca al asna y le permitió hablar, la cual le dijo a Balaam: «¿Qué te he hecho yo? ¿Por qué me has azotado 3 veces?» Balaam estaba tan cegado por la ira y la codicia que no cayó en cuenta que estaba hablando con su asna y le respondió: «Te has burlado de mí. Si tuviera una espada en mi mano te mataría ahora mismo». El asna alcanzó a decir lo siguiente: «¿No soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes. ¿Alguna vez me comporté así?» Balaam, enfurecido, únicamente dijo: «No». Pero en ese momento, él no razonó lo que realmente estaba sucediendo. Dios le dio al asna la habilidad para hablar. Para darle una dura lección a Balaam, recordemos que él, antes de la oferta del rey, era un hombre sin riquezas. Es muy probable que esa asna y su casa fueran sus únicas posesiones. Balaam estaba tan cegado por el enojo y la codicia que nunca se sintió sorprendido por escuchar a su asna hablar, sino que más bien estaba dispuesto a matarla por la furia que tenía. De pronto, el ángel de Dios se hizo visible para Balaam. El ángel llevaba una espada en la mano e inmediatamente Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Entonces el ángel le dijo: «¿Por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? Yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado estas 3 veces. Si no se hubiera apartado de mí, ahora mismo te habría matado a ti y la habría dejado viva a ella». Balaam se quebró por dentro porque entró en conciencia de lo que había hecho. Primero, había aceptado maldecir al pueblo de Israel, desobedeciendo un mandato directo de Dios. Y segundo, había azotado cruelmente a su asna, quien lo había acompañado fielmente durante mucho tiempo.
Balaán, muy arrepentido, pidió perdón al ángel por sus actos y le dijo que regresaría a su casa. Pero el ángel tenía otros planes para Balaam, así que le dijo que continúe el viaje alcanzando a la comitiva del rey Balac, pero que cuando llegue al campamento de los moabitas únicamente haga lo que él le diga. Balaam obedeció muy arrepentido y apenado por lo sucedido, atendió a su asna hasta incorporarla y alcanzó a la comitiva del rey. Al llegar al campamento moabita, el rey Balac salió a recibirlo como un héroe. Todos los soldados moabitas lo recibieron con fervor, ya que ese día Balaam maldeciría a los israelitas. Balaam, instruido por el ángel, le dijo al rey que construya altares donde pueda ofrecer sacrificios a Dios. El rey no entendía esta petición, ya que Balaam fue a maldecir, no a ofrecer sacrificios, pero obedeció al profeta. Cuando terminaron de construir los altares, reunieron a todo el ejército. Balaam, instruido por el ángel, ofreció el sacrificio y en voz muy alta bendijo al pueblo de Israel. El rey Balac no lo podía creer. Sus soldados entraron en pánico porque sabían que eso significaría la derrota ante los israelitas. El rey se acercó a Balaam y le expresó con mucha frustración su decisión de bendecir a Israel, ya que eso traería consecuencias terribles para su pueblo, ya que serían conquistados por los israelitas. Sin embargo, la guerra entre los moabitas y los israelitas se extendería por años, y mucho se debe a los pecados que cometería el pueblo de Israel.